Hola, bienvenidos a Ciencia Online. Hoy desarrollaremos un ejercicio de química paso a paso y aprenderemos en él a obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto a partir de su composición porcentual en masa. Vamos con el enunciado del problema. El etilenglicol, la sustancia empleada en los anticongelantes para automóvil, se compone de un 38,7% en masa de carbono, un 9,7% en masa de hidrógeno y un 51,6% en masa de oxígeno. Además, el problema nos entrega la masa molar de etilenglicol, que corresponde a 62,1 gramos mol. La primera pregunta es: determine la fórmula empírica del etilenglicol. Y la segunda es: determine su fórmula molecular. Pues bien, como primer paso, fundamental, ¿verdad?, en un ejercicio de química, es ordenar los datos que me entrega el problema. Este problema me entrega la masa, la composición porcentual en masa de los elementos que conforman el compuesto etilenglicol. Esto es carbono, hidrógeno y oxígeno, en la composición porcentual detallada, por supuesto, en el enunciado del problema. Lo primero es, por comodidad y por sencillez, asignar una masa de etilenglicol de 100 gramos. Asumir que estamos en presencia de una masa de etilenglicol, de sustancia pura, por supuesto, de 100 gramos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad práctica de que los porcentajes de cada uno de los elementos se conviertan inmediatamente en gramos, es decir, en masa de cada uno de estos elementos. Ya que, si ustedes se fijan, estos porcentajes debiesen, por supuesto, sumar un 100%, que es la totalidad del compuesto. Por lo tanto, al asumir una masa de 100 gramos, inmediatamente los porcentajes se convierten en masa. Por lo tanto, asumir una muestra pura del compuesto de 100 gramos me conviene para comenzar a dar este primer paso en la resolución del ejercicio. En segundo lugar, segundo paso, es obtener la cantidad de moles para cada uno de los elementos que conforman el etilenglicol a partir de estas masas. Es decir, me interesa conocer la cantidad de moles de carbono, la cantidad de moles de hidrógeno y la cantidad de moles de oxígeno. ¿Qué debo hacer para ello? Dividir la masa correspondiente a cada elemento por su respectiva masa molar. Para carbono esto quedaría como 38,7 gramos dividido en 12 gramos mol, que es su masa molar según tabla periódica. Para hidrógeno esto quedaría en 9,7 gramos, que es la masa, ¿verdad?, desde la muestra, sobre 1 gramo mol, que es la masa molar de hidrógeno, desde tabla periódica, y para oxígeno quedaría en 51,6 gramos, dividido en 16 gramos mol. Por lo tanto, de esta manera conozco la cantidad de moles de cada uno de los elementos presentes en mi muestra original de 100 gramos, ¿verdad?, que la utilizo por conveniencia desde la composición porcentual del enunciado del problema. Ok, una vez conocida entonces la cantidad de moles para cada uno de los elementos presentes en el compuesto etilenglicol, lo que debo hacer es determinar la proporción entera de moles más simple. Para eso debemos dividir cada número de moles entre el número más pequeño, que en este caso es 3,225, resultándome de esta manera cada una de las divisiones en cada uno de los elementos. Para carbono, para hidrógeno y para oxígeno. Las proporciones molares enteras nos dan los subíndices de la fórmula empírica de etilenglicol. Cada proporción entregada desde cada uno de los elementos corresponde a la formulación empírica del etilenglicol.
Es decir, el subíndice para carbono debe ser 1. El subíndice para hidrógeno debe ser 3. Y el subíndice para oxígeno debe ser 1. Por lo tanto, la fórmula empírica es CH3O. Bien, los subíndices sabemos que son los numeritos que acompañan a cada uno de los elementos dentro de un compuesto químico. En este caso, para carbono es 1, para hidrógeno 3, para oxígeno 1, provenientes de la etapa anterior del problema, ¿verdad? Estos subíndices de una fórmula, entre la fórmula molecular y la fórmula empírica de un mismo compuesto, deben ser múltiplos enteros. ¿Qué quiere decir esto? La fórmula molecular de un compuesto siempre es un múltiplo entero de su fórmula empírica, ya sea amplificada por 2, por 3, por 4, etc. Veamos entonces cómo determino esta fórmula molecular y cuál es el factor por el cual debo amplificar o mantener esta fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Para determinar este múltiplo apropiado, debemos comparar el peso molecular con el peso de la fórmula empírica. Por lo tanto, la etapa que debo continuar es obtener la masa de la fórmula empírica del etilenglicol. Para ello necesito conocer la masa atómica de carbono, la masa atómica de hidrógeno y la masa atómica de oxígeno. El 3 es debido al subíndice, ya que la masa atómica de hidrógeno debe ser amplificada por 3. Reemplazando los valores, la masa atómica de carbono es de 12 unidades de masa atómica. La masa atómica de hidrógeno es de 1 masa atómica y la masa atómica de oxígeno es de 16 unidades de masa atómica. Por lo tanto, la masa molecular de la fórmula empírica del etilenglicol es de 31 unidades de masa atómica. Para continuar, debo comparar la masa de la fórmula empírica con la masa molar del etilenglicol. Y la masa molar del etilenglicol es la que me entrega el enunciado del problema, que es 62,1 gramos mol. De esta manera, obtendré el factor por el cual se debiesen multiplicar los subíndices de la fórmula empírica para poder conseguir la fórmula molecular. ¿Cómo quedaría esta división? Matemáticamente corresponde a 62,1 unidades de masa atómica, que es la masa molar que me entrega el enunciado del problema, correspondiente a la fórmula molecular del etilenglicol, dividido en la masa molecular de la fórmula empírica, que es la que obtuve mediante el cálculo anterior. Esto me arroja un factor de 2. Por lo tanto, para conocer la fórmula molecular del etilenglicol, debo tomar la fórmula empírica y amplificar cada subíndice de los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno por 2, resultando una fórmula molecular correspondiente a C2H6O2, y que, por supuesto, obedece a la masa molar que entrega el enunciado del problema. Bien, con esto hemos resuelto este problema de química en el cual nos pedía obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular del etilenglicol. Para finalizar, les dejo la estructura del compuesto. Y nada, solamente agradecer por ver el video. Déjame tus comentarios, cualquier duda que tengas. Y no olvides darle like y suscribirte para estar atento a los siguientes contenidos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.